¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yupana Club, nuestro canal, otra forma de ver las matemáticas. Un placer estar de nuevo con ustedes. Saliéndonos un poco del hilo en el cual veníamos en nuestro canal, vamos a hacer algo de aplicación matemática mm, en algo que es muy importante tener en cuenta, que es el lenguaje algebraico, todo ese tipo de expresiones que se combinan letras y números y que nos permiten resolver situaciones matemáticas en la vida cotidiana. Por ejemplo, siempre que nos van a hablar de un número cualquiera, podemos determinar una variable, una letra que puede ser X, Y, Z, A, B, la que tú quieras. Cada letra de esas, cada variable tiene un valor determinado que en este momento no se sabe y por eso es que se coloca la letra, ese valor. El doble de un número podemos trabajarlo como 2x o lo podemos trabajar como 2y o lo podemos trabajar como 2z. El doble del primero por el segundo, esto se aplica mucho en productos notables, ¿sí? Dos veces el primero por el segundo, por lo general se utiliza A y B. El triple de un número, 3x, si quiere ser 4 veces, 5 veces, bueno, etcétera. En este caso simplemente nos están pidiendo 3, pero pues quiero trabajar otros ejemplos. La mitad de un número. La mitad de un número sería, tengo el número x, su mitad, x partido entre 2. Pero se puede representar también de esta forma. Un número dividido en 3, x partido en 3 o x sobre 3. También ahí hablamos de partes, ¿no? La cuarta parte, la quinta parte, ¿sí? Aquí sería la tercera parte de un número. La quinta parte de un número sería x partido en 5 o x sobre 5. Un número aumentado en 1 o un número más 1. Un número x, no sabemos cuál es, aumentado en 1. Un número disminuido en 20, es decir, x menos 20. También puede utilizar expresiones como x menos 20 o la diferencia entre x y 20. 15 menos que la mitad de un número. Entonces tengo la mitad de un número, x partido entre 2 menos 15. Un número par. Tenemos que tener en cuenta que un número par siempre va a estar dado por la siguiente expresión, 2x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier valor que le pongas a x te va a expresar un número par. Por ejemplo, si le ponemos 1, si le ponemos valor de 2 o si le ponemos valor de 3. Tenemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, que sería 6. Un número impar. Entonces aquí debemos tener en cuenta que tenemos la misma expresión para que nos dé par, pero para que nos dé par o le sumamos 1 o le restamos 1. Y ahí obtendríamos un número par. Hagamos un ejemplo con 0. 2 por 0 más 1 sería igual a 2 por 0, 0, más 1, 1. Y si fuera menos 1, tendríamos valor de menos 1, que también es un número impar. Dos números consecutivos. Para que dos números sean consecutivos debo tener la expresión primero x, que sería el primer número, y luego el consecutivo de él sería x más 1. Dos números pares consecutivos. Aquí
debemos tener en cuenta, primero, que debemos colocar la expresión del número par, que recordemos ya la vimos ahora, acá vamos, 2x, la expresión del número par, y para que encontremos el otro consecutivo sería par, ¿no? 2x, pero ahora sumado en 2. Si necesitamos el otro sería sumado 4, sumado 6, etc. Y aquí dos números impares consecutivos. Entonces, el primer impar está dado por la expresión, recuerden, 2x más 1 o menos 1, ¿sí? Y para que sea consecutivo tendríamos que tener la misma expresión, 2x, pero ya le sumamos el impar que sigue, que en este caso es 3. Si colocamos aquí el valor de 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 0, 0, más 3, 3, y así sucesivamente vamos teniendo impares consecutivos. El cuadrado de un número, x al cuadrado, que puede ser, recuerden, estamos viendo x, pero puede ser cualquier otra variable, x al cuadrado, pero también podemos tener al cubo, ¿sí? Elevarlo a la cuarta potencia, a la quinta potencia, etc. Recuerden que utilizamos variables porque no sabemos en este caso el valor de la expresión, el valor del número. ¿Cómo traducir lenguaje algebraico a expresiones relacionadas con operaciones de números? Es decir, esas expresiones ya las podemos aplicar operaciones con ellas. Por ejemplo, la suma de un número más su mitad. Entonces ya tengo la suma de un número más su mitad. Aquí utilizo la misma x porque es más su mitad. Si fuera la mitad de otro número, utilizaría otra variable, pero aquí dice del mismo número. La suma de dos números consecutivos, entonces tengo x más su consecutivo. Recuerden que el consecutivo sería x más 1. La suma de dos números pares consecutivos, entonces ya tengo que la primera expresión de un par es 2x más su consecutivo 2x, pero ahora sumado en 2. El doble de la suma de dos números. Entonces tengo el doble doble, dos números. Aquí no me dicen que es el mismo número, entonces debo utilizar dos variables diferentes porque son dos números diferentes. Entonces el doble puedo multiplicar por 2. En ese caso de a más b, o ya podía utilizar x más y, bueno, dos variables diferentes. ¿Cómo traducir lenguaje algebraico a expresiones relacionadas con porcentajes? Entonces, el 23% de un número lo puedo perfectamente manifestar como 0,23x. Recuerden que esta parte podría ser x por 23 dividido 100. 23 dividido 100 es 0,23x, pues de ahí nace esa expresión 0,23. Luego un número reducido un 25%, pues podemos decir que ese número reducido un 25% puede expresarse como el 0,75% de ese número. Aumentado en un 30%, como es aumentado debe pasar de la unidad, entonces tenemos el 1,30 o 1,3% de ese número de x. Y un número aumentado, el aumento del 7% de un número, entonces también debe sobrepasar la unidad, sería el 1,07x%.
¿Cómo traducir al lenguaje algebraico expresiones relacionadas con la edad? La edad de una persona será X. La edad de una persona hace 4 años, X, y le quitamos los 4 años. La edad de una persona dentro de 5 años, X, y le aumentamos los 5 años. El doble de la edad, 2 veces la edad. ¿6 años más que el triple de su edad? Entonces, el triple de la edad, 3x más 6 años. ¿Cómo traducir al lenguaje algebraico expresiones relacionadas con la geometría? Recordemos el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es igual a L por L, es decir, L al cuadrado. Entonces tenemos que en vez de L podemos utilizar X al cuadrado, podríamos haber dejado L al cuadrado. El perímetro de un cuadrado del lado X, recuerden que es la suma de sus lados, puedo sumar 4 veces la X o puedo multiplicarlas 4X. El área de un rectángulo de base y altura de base X y altura X más 2, entonces lo puedo expresar como, recuerden que el área de un rectángulo es base por altura, entonces multiplico la base que es X por su altura que es X más 2. Y el perímetro de un rectángulo de base X y de altura X más 2 sería sumar 2 veces la base y 2 veces la altura, entonces podemos tener 2X más 2X más 2. Listo, le damos el crédito a la página Eucatio 2015, cuyo enlace se encuentra aquí en este video. Y muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal.